Recibimos con muchísimo gusto a Juan Pedro Mir. Bienvenido, Hola. Gracias por estos minutos. Vamos a recordar que Mir es, director, es maestro, director de educación inicial y primaria del Colegio José Pedro Varela. Además, integra la organización EDUI21 y fue director nacional de educación en la segunda administración de Vázquez. ¿Cómo anda? ¿Bien? Perfecto, muy bien, muy contento. El tema de la educación ha sido uno de los grandes temas, ¿no? Aparte del sanitario, que bueno, ha causado mucha preocupación y sigue causando preocupación para los padres y las madres que siguen de cerca, ¿no? De todos estos avatares que ha generado la pandemia, ¿no? Desde el 13 de octubre se implementó la obligatoriedad, pero más antes de ir al detalle, Uruguay fue uno de los países que, bueno, volvió a reanudar las clases dentro de lo que es en la región. ¿Cómo ha observado todo este proceso, estas decisiones que se tomaron a raíz del 13 de marzo? Las he visto muy bien. Yo creo que hoy hay un movimiento muy interesante que está reclamando la presencialidad, la extensión de la presencialidad, porque indudablemente nuestros niños y nuestros jóvenes han sufrido directamente la falta de escuela y la falta de liceo. Son los principales afectados, más allá de las movidas familiares, el hecho de que un niño desde pequeño y desde adolescente pierda su contacto con sus compañeros, pierda el contacto con sus referentes adultos no familiares, pierda sus rutinas. No nos olvidemos que la educación formal, uno de los grandes elementos que tiene desde que se configuró hace 400 años, es que la educación formal estructura la rutina de las familias y de los niños. Establece horas de acostarse, horas de levantarse, separa el trabajo del juego, que eso es tan importante en la constitución de la personalidad desde siempre. Entonces, indudablemente que nuestros niños han sufrido, están todavía sufriendo, pero indudablemente también que Uruguay ha llevado, con este ingreso paulatino, ha llevado, comparado con el resto de la región, ha llevado bastante bien, cuidando a los niños y cuidando la circulación del virus, ha llevado bastante bien esa presencialidad. Eso no quita que en esta nueva etapa hoy apostemos todas las sociedades de distintos niveles de gobierno, las instituciones educativas, las familias, a que es necesario en este 2020, pero sobre todo, Pilar, mirando el 2021, prepararnos para la mayor presencialidad posible de nuestros jóvenes y nuestros niños en la asistencia a la educación formal. Antes de ir, porque me interesa mucho lo que puede llegar a pensarse o planificarse de cara al próximo año, ¿cómo se trabajó? Y acá también te lo pregunto no solo como analista, como observador genérico, pero sino también como director y cercano al trabajo docente, ¿no? Porque no hubo experiencias, digamos, parejas en lo que es el acceso a la virtualidad. No. Digamos, eso por un lado, y si los docentes también estaban preparados para eso, porque hay una diversidad tan grande, y no solo aún dentro del sistema privado, ni que hablar del sistema público, más allá de que Uruguay es una isla en las posibilidades que ofreció. Yo creo que Uruguay tendría que estar muy orgulloso de sus maestras, la mayoría son mujeres. Nuestra profesión docente, sobre todo en inicial y en primaria, somos de los países más feminizados en el mundo. O sea, nuestras maestras, nuestras directoras y nuestros profesores y directores de liceo y de escuelas técnicas, de cómo han innovado y han explorado una realidad nueva como es pasar de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, ese elemento generó en cada comunidad educativa un conjunto de recursos, de acercamiento, de compromiso. Uruguay debe estar orgulloso de sus maestras. Igual no se aprende lo mismo, ¿no? No, es que es intransferible la presencialidad. Son dimensiones distintas. Yo creo que el modelo al cual tenemos que apuntar es un modelo híbrido, es un modelo que combine el trabajo en plataformas, con lo que se tiene que trabajar en plataformas, con el trabajo presencial. Pero en la educación inicial, la educación por plataformas es residual, es mínima, depende absolutamente del contexto familiar, depende de las posibilidades económicas, pero también habitacionales, culturales, sociales de las familias. Por lo tanto, ese gran dispositivo que es el dispositivo escolar, que establece que hay un tiempo y un espacio dedicado para el niño en el espacio público, que esa es la clave de la escuela. Separa al niño de la familia y lo lleva a la polis. Lo lleva a socializar. A socializar con otro. Y esa es la magia y eso es lo grandioso de la institución educativa.
Eso no es transferible a una plataforma. Ahora, no es transferible. y ahí te pregunto esto también, ¿es posible recuperar el rezago de lo que se ha generado este año? Porque hay una gran diferencia además ahí sí entre lo público y lo privado. Sí, yo no sé si es tanto entre público y privado, no tengo datos. Sí hay experiencias de instituciones privadas que tienen recursos y que tienen espacio. Sí, también soy consciente. Rezago, a ver, me refiero concretamente a que escuelas públicas que todavía no han podido llegar a los 5 días y los colegios privados en su gran mayoría están cumpliendo por lo menos 4 horas, 5 días a la semana desde hace mucho tiempo. Hay un punto que es nada menor, que en Uruguay no hay datos que la educación privada sea mejor que la pública. Eso es importante que el Uruguay lo tenga claro. A nivel primaria. A nivel primario e inclusive a nivel secundario. Lo que define en Uruguay la calidad educativa es el contexto de las familias. Es más, si yo tiro un poco de la cuerda, creo que a la educación privada en Uruguay tiene un gran debe, porque es a la que atiende a los sectores con menos complejidades socioeconómicas y los niveles de excelencia, según, por ejemplo, las últimas pruebas PISA que se hicieron en 2015, las últimas no se hicieron, pero se harán ahora el año que viene, establecen que los niveles de excelencia son marginales. Entonces, nosotros a veces somos muy críticos con la educación pública, pero no somos tan críticos con una educación privada que, entre otras cosas, recibe subsidios públicos. No nos olvidemos que la educación privada no paga un solo centésimo de impuestos, cosa que sí hace, por ejemplo, la educación pública. Entonces, no seamos tan duros a veces con la educación pública y creo que lo que separa es no tanto el origen público-privado de la educación, sino el origen socioeconómico de los niños. Sí se ha visto agravado en este contexto donde el no asistir a la escuela en forma regular, tú me preguntabas si se puede compensar. Los pedagogos siempre pensamos que se puede compensar y que el ser humano siempre puede reconstruir sus caminos. Pero lo que estamos viendo, sobre todo en las clases inferiores, primero, segundo, tercer año de escuela, estamos viendo que los atrasos que implicó el suspender la presencialidad desde marzo hasta el presente ha sido gravísimo. Hoy, en las escuelas que hemos retomado la presencialidad total, como la que yo dirijo y en otras instituciones, estamos prácticamente a niveles de lo que sería mayo. O sea, se perdieron. Por eso, muchos actores, y entre ellos nosotros, decimos, prendamos las luces con respecto al 2021. Nosotros no podemos perder el 2021. Un niño no puede perder 2 años de escolaridad. Ya ustedes consideran, me imagino que lo planteas como Edu 21, sí. ¿Que está perdido? ¿Que es un año perdido? Es un año con grandes baches, enormes baches, absolutamente enormes baches. Por ejemplo, para lograr secuencias de aprendizaje en temas como ejemplo de lengua escrita, no se inventa la enseñanza de la lengua escrita porque los maestros para enseñar la lengua escrita precisan hacer un diagnóstico, identificar secuenciadamente, trabajar por familias de palabras, trabajar la puntuación. Todo eso lleva una secuencia donde la intervención del maestro cara a cara con el niño es fundamental. Eso, si tú tenés una presencialidad como la que estamos teniendo en la educación, en gran parte de la educación segmentada con 2 días y después 3, cuando el chiquilín vuelve al miércoles siguiente a retomar lo que dio la semana anterior, sobre todo en las clases inferiores, es muy difícil. Claro, no se acuerda. No se acuerda. ¿Qué soluciones pueden implementarse de cara no digo el año que viene, de aquí a fin de año? Porque además está sobre la mesa si se pueden promover o no se pueden promover, si es justo para quienes han hecho un esfuerzo y para quienes no. Sé que te meto 2 preguntas en una, ¿no? Pero van un poco de la mano también, bien, ¿no? Bien. La promoción, en general, o la famosa repetición, toda la literatura pedagógica al respecto es conteste en que es el método más ineficaz para mejorar aprendizajes. O sea, la repetición no es el camino para asegurar la progresión de aprendizajes. Lo que se tiende es a adaptar de acuerdo a la singularidad de aprendizaje de cada niño. Entonces, sí se debe hacer un diagnóstico de la situación de cada niño, no de los grupos, sino de cada niño. Se debe hacer una enseñanza diferenciada. Los buenos maestros, no importa en qué contexto estén, lo que hacen no planifican una clase para
No es como cuando yo iba a la escuela que mis santas maestras nos sentaban en los bancos uno atrás de otro y seguían. No, hoy la clave es atender la diversidad de los niños, atender su diversidad de atención, ver en qué punto están, utilizar las nuevas tecnologías para mediar. Entonces, uno de los puntos es permitir trabajar en 2020 y 2021 como una continuidad y, sin duda, me parece necesariamente que el periodo vacacional debe ser tocado. O sea, no solo debe ser más corto. Debe ser más corto, indudablemente. O sea, Según lo que se conoció en esta jornada, no hay mucha diferencia, por lo menos en el fin de los cursos. Uno desearía que las clases que vienen necesariamente deberían empezar en febrero. Deberían, el sacrosanto carnaval, pero tenemos que ganar, porque además no sabemos qué va a pasar el año que viene, Pilar. Europa hoy no sabe qué está pasando. Y debemos, entre otras cosas, pensar por módulos. Módulos de 2 meses, 2 meses, 2 meses. Uruguay debe avanzar hacia una reconstrucción del calendario escolar que sea siguiendo los modelos, por ejemplo, el modelo alemán, los modelos nórdicos, el modelo francés, donde las clases, el periodo vacacional nuestro que empieza desde la segunda semana de diciembre y termina en marzo, es una dinamita para los sectores más excluidos que llegan a marzo sin poder reconstruir el camino anterior. ¿Cómo se puede planificar el 2021 para, bueno, acortar esas brechas? Bien. Y pensando que esto, por lo menos el grado de incertidumbre que hoy tenemos con la pandemia, por ahora no está, se mantiene. Este año creo que en la medida que se pueda, se tendría que extender, en la medida que también se pueda y que no contradiga la salud claro. Nacional. O sea, hay que ser muy cuidadosos de eso. Hay que ser muy cuidadosos. Es tan importante que los niños vuelvan a clase como cuidar, como creemos que lo está haciendo la administración, lo está haciendo el gobierno, cuidar la salud pública y la circulación. Porque yo entiendo cuando las familias plantean que los niños no contagian, pero en una escuela, vos tenés en la puerta de la escuela 200 padres. Entonces, hay que cuidar la salud, primero de los niños, pero también de comunidades, de padres que van a buscar a sus niños, de los docentes que trabajan ahí. No es una decisión sencilla soltar y liquidar, por ejemplo, achicar los niveles de cercanía. Eso hay que escuchar a los científicos, hay que escuchar a la ciencia al respecto y hasta ahora la recomendación es que una forma de debilitar la circulación del virus es manteniendo la disposición. El año 2021 debemos ganar metros cuadrados. Debemos pensar que, nosotros insistimos desde DUI, estamos proponiendo la posibilidad de generar, así como se genera un fondo coronavirus, generar un fondo, un fideicomiso, donde se tenga rápido acceso a inversiones que permitan, por ejemplo, desdoblar clases, que permitan la contratación de docentes para aumentar la ratio docente-estudiante, de manera que se permita que no haya más de 15, 20, como lo hace España, como lo hizo Francia, que permita aumentar la ratio. Vos me dirás, sí faltan maestros, no necesariamente. Hay maestros jubilados, hay estudiantes de magisterio que pueden incorporarse a modalidades nuevas, se pueden ocupar espacios ociosos de la sociedad civil que hoy no están utilizados, se puede optimizar liceos, UTUS. Hay una gran reserva nacional de espacios que deberían tenerse en cuenta para el año que viene. Que no quedaron contemplados en el presupuesto, si pienso en una cosa global, de lo que se aprobó en diputados recién, ¿no? Sí, Uruguay no puede ahorrar. Si hay algo que no puede ahorrar Uruguay, es criminal que Uruguay ahorre en infancia. Es criminal, no se puede ahorrar en la infancia. No se puede ahorrar en la infancia y la juventud, se tienen que reforzar las partidas. Todos entendemos las restricciones económicas que pueda haber, pero hoy por hoy, en el último lugar es en la infancia. Juan Pedro Emir, muchísimas gracias. Y bueno, cuando estemos más cerca de evaluar cómo ha sido este año, te convocaremos nuevamente. Cuando tengamos datos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Gracias.